la tarea. Vamos. Esperaste que la grabación tuviera para decirlo, ¿no? No. No, yo no estoy pensando esas cosas. Bueno, ¿vos hiciste la tarea de Génesis? Sí, tengo la búsqueda. Yo estoy como, Bueno, como mis alumnos, la bueno, hice ahora. eh, empezamos con Kevin ahí, que empieza ahí, que nos guíe con el tema del hijo del hombre. Pero todo lo que biché. Dale, 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 sí, sí. ¿Querés compartir pantalla? También podés. Sí. Miércoles, a ver cómo se hace. Pues Para, tengo otra pantalla. para que déjame habilitarte. Ah, estás en otra computadora, no estás en el mismo. Tengo otra pantalla dividida. O bueno, déjame poner esta pantalla aquí abajo y te la pongo aquí arriba. Pues si querés compartir, es como vos quieras, ¿no? Ahí ya te habilité. No le pasa nada. Parece tranquilo. Le voy a compartir, comparto pantalla uno será. Ah, bueno, acá, mira, sí, aquí te dice. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, mira. El Hijo del Hombre, porque Jesús usó este título para sí mismo. Mira, a primera vista es raro que el Hijo de Dios se llame a sí mismo el Hijo del Hombre. Este es el título que más usa para referirse a sí mismo. Mismo en los evangelios puede parecer que un hombre que nos habla de la humildad de Jesús, de cómo él se hizo humano, cierto, ¿no? Esto tiene mucho sentido, pero el resto de la Biblia nos muestra también que este título es nada menos que una de las declaraciones más explícitas e importantes de la dignidad y grandeza de Jesús. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre para señalar que Él es el Hijo del Hombre, de la profecía de Daniel, a quien el anciano de Días, de Dios, le da todo poder y autoridad en la tierra y en el cielo, así escribe el profeta. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de Dios y fue presentado ante él. Le fue dado el dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno, que no se destruirá. Aquí dice Daniel 7, 3, 14. Podemos estar seguros de que Jesús se refería a esta profecía. Gracias a sus palabras, en su discurso sobre los últimos tiempos, allí habla de una segunda venida señalándose como aquel de quien de Daniel escribió. Entonces verán al Hijo del Hombre que venía en las nubes con gran poder y gloria. Este título habla entonces de la autoridad y poder de Jesús. Habla de quién es Él y de su soberanía. Fue por usar este título para sí mismo que muchos judíos y fariseos se opusieron a Él, pues no veían en Jesús a un líder militar que los liberaría de la opresión del Imperio Romano y gobernaría en todo el mundo. ¿Cómo podía Jesús aplicarse ese título cuando parecía evidente que no tenía poderío para gobernarlo todo? Los judíos no podían responder esto y por eso se escandalizaban. Como si eso fuera poco, Jesús llegó a implicar que el Hijo del Hombre es igual a Dios, elevando aún más el significado del título. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió, ¿por qué razones, por, por qué razona en sus corazones? Mientras en otra ocasión rechazó la oportunidad de ser hecho rey por las personas, como habíamos leído días antes. Lo primero fue visto como nada menos que blasfemia para los judíos, mientras lo segundo fue una decepción y, y los dejó confundidos. Para entender más la importancia y el significado de este título en la Biblia, vale señalar que aparece también en el Salmo 8, donde la frase Hijo del Hombre es asociada al Mesías y su reino. El salmista escribe, Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides.
Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. ¿Cuánto atraviesa la senda de los mares? Leo todo. Está bueno. Todavía falta por leer. Leo Como, todo. problema, como quiera. Bueno, aunque parece que el Salmo habla primeramente de la dignidad que Dios le ha dado al hombre, el Nuevo Testamento despliega más aún el significado de este salmo, al mostrarnos que, en última instancia, se trata de Jesús. El autor de Hebreos cita textualmente el salmo para hablar de Jesús y añade, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte de por todos. De hecho, otro de los temas de este salmo es que nos presenta a Dios y por implicación al Hijo del Hombre, conquistando y venciendo sobre sus enemigos por medio de lo que aparentemente es débil y menospreciado. Esto nos apunta a la humillación del Mesías por nosotros, como lo explica el teólogo este. La respuesta a la pregunta de cómo Jesús podría verse a sí mismo como el verdadero Hijo del Hombre se encuentra en el tema que ya se halla en el Salmo 8, donde el Hijo del Hombre debe conquistar las fuerzas satánicas a través de una aparente debilidad, y no a través del poder físico y militar. Los judíos de la época de Jesús cometieron el error de no identificar la figura del Salmo 8 con la de Daniel. Podemos leer el otro, bueno, ya vamos a terminar. Algo más impresionante aún es que las mismas profecías de Daniel nos invita a hacer esa conexión con el Salmo 8, pues nos da pista de que el Hijo del Hombre hereda su reino solo luego de pasar sufrimiento. Por ejemplo, se habla de los creyentes recibiendo este mismo reino luego de sufrir. En el Daniel 7:21 dice, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Por lo que pudiéramos pensar que el Hijo del Hombre también ha de sufrir. Más adelante se profetiza que el Mesías príncipe será muerto y no tendrá nada. Si este Mesías príncipe es el mismo Hijo del Hombre, entonces es de suponer que la humillación y dolor preceden a su exaltación. Todo es reafirmado y revelado con mayor amplitud en el Evangelio. Sin duda esto nos ejemplifica como toda la Escritura habla de Cristo, lo cual debe cambiar la forma en que nos acercamos a la Biblia. Así, así que cuando vuelvas a leer Jesús llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, te animo a pensar en todo este significado y trasfondo como puede haber. Con estas tres palabras contiene nada menos que el Evangelio resumido. ¿Y ahora cómo voy a compartir? En el mismo lugar arriba, Ya, ahí ahí va. va, ahí va. ¿Qué te quedó que vino de esto? Que, que como para que el evangelio se cumpliese, él tenía que llamarse a sí mismo hombre, porque viste que por los fariseos que cuando él se hace llamar hijo del hombre, como que explotaron, porque él no podía hacer todo eso. Y porque ya viste que ya Daniel lo había dicho anteriormente en el Antiguo Testamento y en los Salmos también está dicho. Si él no hubiese hecho eso, no se hubiese proclamado o no se hubiese hecho realidad lo que había profetizado ya los antiguos, ya los profetas anteriormente, como que es el Hijo del Hombre. Y es como una forma también bueno, le echó candela y a la fuego cuando él dijo que es el Hijo del Hombre ante de los fariseos. Porque viste que, claro, ellos como que se molestaron cuando él dijo que yo soy el Hijo del Hombre, cuando yo soy el Hijo de Dios. Aunque él siendo el mismo Dios, se molestaron porque como que él se está tomando autoridades que según los fariseos no debería de tener, o no debería de suponer que no,
como humano, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, eso es lo que yo entendí. Él tenía que haberse llamado hijo de hombre para que se cumpliese la profecía del Antiguo Testamento y para eso, pues, para Claro. Para identificarse como aquel de quien hablaba Daniel, ¿no? Daniel. ¿Y vos, Génesis? ¿Qué decís? ¿Podés o no? Capaz que está complicado, ¿no? Sí, sí, estoy. No sé si se escucha mucho de fondo la tele No, del gordo, no, no. ¿no? Ah. Bueno, yo en realidad también leí eh, mi resumen de Daniel, porque claro, es como que la alusión que hacen más de cuando Jesús eh, toma ese fragmento o habla, se refiere a él como el Hijo del Hombre, haciendo énfasis al cumplimiento de la profecía de Daniel. Entonces, Daniel 7, 13, 14, ay, no, que se me fue. Nos refiere como uno de los textos más importantes para entender cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Inicia con que Daniel tiene una visión en la que aparecen cuatro grandes bestias que representan reinos humanos, y después de estas bestias ocurre algo completamente diferente. Y cita, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta expresión significa uno semejante a un ser humano. Es llamativo porque Daniel acaba de ver bestias que representan poderes y reinos. Ahora aparece alguien con apariencia humana y ahí se crea un contraste. Las bestias, refiriéndose al poder humano, representados como animal, y al Hijo del Hombre como una figura humana que recibe autoridad. Además refiere que venía en las nubes del cielo, lo cual es importante porque en la Biblia las nubes frecuentemente se relacionan con la manifestación y gloria de Dios. Es por esto que esto no parece ser simplemente la llegada de un hombre común. Entonces Jesús utiliza precisamente este lenguaje cuando habla del regreso. Citando a Mateo 26, refiere, veréis al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Es decir, que Jesús estaba refiriéndose deliberadamente a la visión de Daniel. Hasta el anciano de días. Daniel ve al anciano de días que representa a Dios como juez soberano y el Hijo del Hombre se acerca a él. Esto es interesante porque el Hijo del Hombre no aparece simplemente como alguien que gobierna por sus propias fuerzas, sino que recibe la autoridad de Dios, es decir, le da el dominio, la gloria y el reino. Y el corazón de este pasaje nos habla de que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Es decir, que no se trata de un pequeño reino, se trata de que todos los pueblos y todas las naciones iban a quedar bajo la autoridad de Dios. Esto, aquí se me perdió. Esto es extraordinario porque nos habla de que los reinos están representados temporalmente por las bestias y el reino del Hijo del Hombre, en cambio, es un reino eterno. ¿Verdad que? Ajá. Entonces, eh, ¿por qué Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre? Es porque está atribuyéndose el papel de la figura de Daniel, donde recibe la autoridad y la gloria de un reino eterno de Dios. Entonces, Jesús, como Hijo del Hombre, de tres maneras principales. La primera, para hablar, se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre de tres maneras principales. La primera, para hablar de su humanidad y vida terrenal, como lo cita en Mateo 8:20. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La segunda, para hablar de su sufrimiento, muerte y resurrección, que lo cita en en Marcos 9:31, donde dice, el Hijo del Hombre será entregado. Y en la tercera, para hablar de su figura, de su futura gloria y autoridad, en Mateo 24:30, cuando dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Es decir, que Jesús toma la figura de Daniel y muestra que su camino será de sufrimiento, muerte, resurrección, exaltación, pero el final será un reino eterno. Déjenme volver a la pantalla principal. Ok. Lo que entiendo yo es que o sea, con esa frase Jesús está haciendo lo que ha venido haciendo, representando. La realidad es que él estaba en ese proceso ya de, de manifestar, de enseñar su poderío y
como siento yo que en la época había tanta lucha con el tema de que primero ellos no aceptaban nuevos profetas y tenían esa lucha de que ellos estaban como aferrados al Antiguo Testamento, a las escrituras de Moisés y demás profetas, y él constantemente les revela mediante esos profetas que ellos siguen, que ellos creen y que ellos practican de la ley, cómo ellos hablan de él y aún así el pueblo, o sea, las autoridades siguen sin creerlo, al punto de que se cumple además lo que estaba dicho de que lo toman por blasfemo y de ahí en más va el camino para su resurrección y posterior exaltación. Yo estoy sola. No, No te estoy escuchando. Estamos escuchando, está no, bueno. está muy bien. ¡Qué silencio! Sí, estábamos atentos, estábamos atentos. Bien. ¿Sara? ¿Quieres agregar algo? Sí, pero es más o menos, igual está resumidito. Es más o menos lo que Kevin y Génesis dijeron, no agrega mucho más, no aporta. Igual lo voy a leer. Eh, yo la verdad que nunca me había puesto a estudiar la expresión hijo de hombre. Sí que la había escuchado, que hacía referencia a Jesús, que era uno de los títulos como mesiánicos. Tenía idea, pero nunca me puse a investigar qué significaba hijo de hombre, así como ahora. ¿Es importante o no? Claro. Y el otro día, justo en la escuela dominical, allá, no sé qué estábamos hablando, no sé de qué, y justo salió, y yo dije, ah, mira, en la profecía de Daniel, pero creo que también nombraron otro profeta, ¿no fue Ezequiel también? Puede ser, pues. Bueno, y justo salió, y Reinaldo dijo, habló de eso, y dije, ah, mira, es en Daniel, dije yo, tal, y ahí ya tenía una pista. Pero bueno, no lo investigué, fue que salió en la escuela dominical. Bueno, yo, Después de eso, si pueden ampliar un poquito de Ezequiel, porque yo leí algo de Ezequiel, pero como que refiere que el texto de Ezequiel en la Biblia hace más referencia a hijo del hombre como hombre, como hombre, sí. no la exaltación de Jesucristo. Ujú, O sea, no como el hijo del hombre, sino como hombre humano, digamos. sí. Después, Mira, yo lo tengo acá, eso. No, lo tengo bien resumidito. Voy a ser sincera, usé Gemini, pero está bueno. Porque Gemini aparte te da la fuente de dónde sacó el material. Dice, la expresión hijo de hombre en hebreo, Ben Adam, y en griego, es uno de los títulos más importantes y fascinantes de la Biblia. Su significado evoluciona a lo largo del texto bíblico y combina la noción de fragilidad humana con la de autoridad divina y mesiánica. En el Antiguo Testamento, un ser humano mortal, libro de Ezequiel, que era lo que estaba diciendo Génesis recién. En la gran mayoría del Antiguo Testamento, la expresión significa literalmente un ser humano o mortal. En el libro de Ezequiel, Dios se dirige al profeta llamándolo hijo de hombre más de 90 veces. En el libro de Ezequiel, ¿está? Profeta como hijo de hombre. Propósito, resaltar la condición finita, frágil y limitada del ser humano frente a la trascendencia y majestad de Dios. Una figura celestial y mesiánica, en contraposición a lo mortal, ¿no? A un humano, a un ser humano mortal. En la visión del profeta Daniel, el término toma un giro profético. Daniel ve a alguien como un hijo de hombre que viene entre las nubes del cielo y se presenta ante Dios, el anciano de días. A este, el Hijo del Hombre, se le otorga dominio, gloria y un reino eterno sobre todas las naciones. Ya no es solo un mortal frágil, sino una figura celestial con autoridad divina a quien los pueblos adoran. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Hijo de Hombre es el título preferido por Jesús para referirse a sí mismo. Aparece más de 80 veces. Jesús eligió este título porque encerraba una doble dimensión. Su plena humanidad y humildad expresa su identificación con los sufrimientos, la debilidad física y el servicio a la humanidad,
el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, Mateo 8:20, su autoridad y misión mesiánica alude directamente a la profecía de Daniel 7. Jesús afirma tener autoridad para perdonar pecados, ser Señor del sábado y regresar en gloria a juzgar al mundo. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, Marcos 14:62. En resumen, mientras que términos como hijo de Dios o hijo de rey podían malinterpretarse políticamente en su época, hijo de hombre le permitía a Jesús afirmar tanto su verdadera humanidad como su destino celestial y su autoridad sobre la creación. ¿Quedó claro ahí, Génesis? O... Quedó, sí. ah, ahí mandé un material O también. sea, sí, sí es lo que entendí, digamos. A ver. Sí, porque por lo menos ahí en Ezequiel hablan más del hombre, pero de uno del humano. De la parte humana Claro. sería, lo de Ezequiel, y lo de Daniela le otorga la parte divina y mesiánica. ¿Quieren profundizar un poquito más en un material más, menos IA? Pero igual lo que estaba ahí estaba bien. Estaba bárbaro. Bueno, sí. Sí. Y la IA saca Sí, de todos lados. claro. Hasta de un documento que pongamos nosotros. Pero acá, a ver. Pero te lo dice, mirá, Gemini es una IA y puede cometer errores. Es Te sincera. avisa, ¿no? Te avisa. Sí. Pero esto está bastante interesante. Esta página está bastante buena, ¿no? Preguntas sobre Dios, algo así. Hay de todo ahí, de todo ahí. Y hay en YouTube también para buscar los videos que los tienen en video también. Pero acá, vamos a dar una leída rápida acá. God question. Sí, dice así. El término hijo de hombre se usa de distintas maneras en la escritura. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado el hijo del hombre y lo hace nada menos que 88 veces. Pero el término también aparece en el Antiguo Testamento. Al profeta el Ezequiel se lo llama hijo de hombre más de 90 veces. O sea, al profeta se lo llama así. Se le dice que el profeta es hijo A de hombre. Ezequiel. Fue lo que yo leí Sí. recién. Así que tanto Jesús como Ezequiel son llamados hijos de hombre. Sin embargo, hay algo único en la manera en que se le aplica este título a Cristo. En los evangelios Jesús con frecuencia se refiere a sí mismo como el hijo del hombre. Y ahí están los pasajes. Su uso de este título lo vincula con Daniel 7 del 13 al 14. La relación más directa es esa, ¿no? Es un poco también Daniel 7. lo que venimos hablando, ¿no? Un pasaje que describe al Mesías venidero, ¿no? Un poco lo que hablaron los tres. Y en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no No será sé. destruido. Los maestros de la ley en tiempos de Jesús habrían entendido perfectamente lo que él estaba diciendo al aplicar ese título. Estaban reclamando para sí el papel glorioso del Mesías. Lo que dijo. Esto es muy similar a lo que... ¿De dónde sacaste vos, Génesis, el material? ¿No fue de acá? No, no se escucha. Ya Vale. va, que estaba buscando una macizada. No, lo saqué en realidad lo googleé y fui haciendo el resumen. Ah, bien, 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 bien. No, te salió bien el resumen, ¿eh? Hijo, Hijo de hombre es un término bastante común en la Biblia y significa simplemente ser humano. Es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Y es la parte ser humano de Jesús, como lo plantea Ezequiel, como recién lo leía Sara, ¿no? Pero también está la parte de Daniel, ¿no? Resalta la humanidad de una persona. En el caso de Ezequiel, a quien Dios se dirige repetidamente con ese título, probablemente se usaba para subrayar el contraste entre la condición humana de Ezequiel y la majestad trascendente de Dios. En el primer capítulo de su libro, Ezequiel relata una visión de la gloriosa de Dios. Una escena llena de ruedas, ojos, tormentas, fuego y criaturas angelicales extrañas. En el primer versículo del capítulo siguiente, Dios lo llama
hijo de hombre. El profeta no podría evitar darse cuenta de su propia fragilidad humana frente a la gloria inigualable de Dios. Dios es Dios y Ezequiel no es más que un hijo de hombre. En el caso de Jesús, el título hijo de hombre también resalta su humanidad. La diferencia es que él es el hijo de hombre, es decir, él es la representación perfecta de la humanidad. Es el sin pecado, la humanidad en su máxima expresión, el único capaz de reconciliar al hombre con Dios. Acá es interesante porque Pablo habla de esto también, ¿no? Cuando Pablo habla que Jesús es el nuevo Adán, habla sobre que él representa esa nueva humanidad. Mientras Adán representaba esa humanidad pecadora, esa humanidad que había traicionado a Dios, había engañado a Dios, ¿no? Que se había transgredido, que había pecado, Jesús representa esa nueva humanidad en la cual todo es transformado y las cosas son hechas nuevas en Él y vuelve a tener comunión el ser humano a través de Jesucristo con Dios. Esa nueva humanidad. Por eso Él representa a esa nueva humanidad, ¿no? Y Él es el representante de esa humanidad perfecta, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver también con ese Mesías. ¿Por qué se enojaban los fariseos? Porque cuando él hacía alusión a eso, estaba haciendo alusión que él era ese rey que iba a ser el rey glorioso, el rey por siempre, el rey que ellos esperaban que viniera, pero no querían que fuera Jesús, ¿no? Un poco de lo que venimos hablando siempre desde que empezamos, ¿no? Ellos lo tenían enfrente, pero no lo querían reconocer quién era él, ¿no? Bueno, no sé si les quedó alguna duda, alguna cosa. No, está clarito. Quedó clarito, ¿no? Está bueno esto, ¿no? De empezar a emprolijar los términos, ¿no? Porque como decía Sara, ella como nunca le dio, siempre lo vio, pero nunca le dio una importancia. Y sin embargo tiene su importancia, ¿no? El tema del rechazo de los fariseos era algo por esa frase, ¿no? Por la frase de él decirse llamarse hijo de Dios, ¿no? Es algo interesante. Hijo de hombre. Hijo de hombre, perdón. Sí, sí, yo también la conocía, pero hasta ahí. No, todavía no tenía el significado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, es cuando aparezcan estas cosas así, vamos a darle una buscada, ¿no? Y está bueno que bueno que también vieron Que como, hagan la tarea. no, pero vieron qué bueno que está que ustedes lo descubrieron, ¿no? Ustedes indagaron, ustedes buscaron en internet. ¿Vieron qué herramienta linda que es internet? Qué bueno que esto no lo tenía la generación anterior. Esto nuestros padres no lo tenían, No, si era no tenían un comentario claro, bíblico o era algo, cosa así. Ahora Génesis hizo un resumen tremendo ahí. El resumen de Génesis fue prácticamente el lo mismo escrito que que vos tenía. leíste. Sí, sí, prácticamente ahí. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas. ¿Viste que podemos? Podemos, no, no. ¿A qué apunto acá? A que animarlos a que sigan haciéndolo, ¿no? Cada vez que tengan una curiosidad, vos siempre decís, Kevin, bueno, yo lo leía y no lo entendía, y después que vos lo explicaste lo entendí. Pero viste que podés hacer una indagación ahí, viste que vos me has mandado material, como que uno va encontrando también los lugares donde buscar, ¿no? Y también, a veces Sí, uno lee, yo busqué en YouTube, ¿no? Pero no me convencía lo que escuchaba. Y claro. me puse más a buscar en Google, pues googleé y me puse a leer mejor. Y mira que leí varias, este fue lo como que más entendí como que Esa el página, significado. esa página que usaste es buenísima, es buenísima. Y es reformada, tiene algunas cosas son medias cuadradas, pero en general, bíblicamente son muy buenas, ¿no? Para dar explicaciones, son bastante claros, ¿no? Esa página seguramente vas a encontrar escritos de Michel Sugelén, de Núñez, bueno, de Sproul, y de toda esta gente que está involucrada junta ahí, ¿no? Tiene buen respaldo esa página. TCC creo que se llama, ¿no? No me acuerdo bien cómo es. Pero está. Coalición por el Evangelio, ORG. Ahí va, sí, 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 sí. Bien. Bueno, empezamos con el cosa, si no se nos va a ir muy tarde, ¿no? Vamos a hacer una pregunta más al menos. Bien, vamos a ir para Juan capítulo 6 versículo 30. ¿Están ahí? ¿O Estamos. dice? Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿No leímos esto la cosa pasada? No llegamos a esta No pregunta. llegamos, ¿no? No No. llegamos a la tercera pregunta. Este titular, Jesús responde su tercera pregunta. ¿Se acuerdan que viene este diálogo, no? Ellos ya, después que cruzaron el mar y todo eso, la gente se amontonó, vino así, y algunos fariseos también entreverados por ahí, y empezaron a... Primero le pedían las señales, vino la primera pregunta, la respuesta de Jesús, siempre esa pregunta, respuesta de Jesús yéndose para el lado que él quiere llevar la respuesta, ¿no? Porque la pregunta que ellos van haciendo son vacías de contenido, ¿no? Son como que ellos no logran ver la profundidad que tiene Jesús. Pero Jesús los lleva a la profundidad porque los hace razonar con sus respuestas, ¿no? Y acá ellos le preguntan, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces, no? Y dice, nuestros padres comieron maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Y ahí cita a Moisés y bueno, y ahí profundiza más. Vamos a ir por frase ahí, ¿no? ¿Qué señal pues haces tú? La multitud que escuchaba a Jesús en la sinagoga en Capernaum lo siguió desde la alimentación de los 5.000, ¿no? Desde el otro lado del lago, ¿no? Sin embargo, también había entre ellos líderes judíos de Jerusalén, ¿no? Que ahí aclaran. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas fariseos de Jerusalén diciendo, Juan 6:41 también más adelante. Dice, estos escucharon la emocionante charla sobre la alimentación milagrosa, pero querían verla otra vez. Así también los que comieron querían comer otra vez. Habían caído una vez más bajo la influencia de los escribas de Jerusalén que habían llegado a Capernaum para oponerse y ahuyentarlo. Fíjense que siempre en los Nuevos Testamentos cuando vemos eran muy manipulables la gente de los líderes religiosos, ¿no? Había como una ligadura ahí entre el pueblo y los líderes, a tal punto de que estaban como sometidos a lo que había una dependencia a lo que estos líderes hacían, a tal punto que ellos lo influenciaban súper fácil, ¿no? Súper fácil. ¿Tu madre estaba hablando? Sí, ¿está bien? No sé. Dice, nuestros padres comieron el maná del cielo. Los que cuestionaron a Jerusalén esperaban poder manipularlo para que proveyeran pan diario para ellos, tal como Israel lo había recibido Dios en eso. Incluso supieron citar la escritura en el intento. No sé si era tan así, ¿no? Yo no, lo que dice este tipo, ¿no? Eh, a- Acá es el pasaje que pone, ¿no? Pidieron e hizo venir codornices, salió pan del cielo. Pero no sé si era la intención de esa gente eso. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Eso es lo que responde Jesús, ¿no? Podríamos parafrasear la respuesta de Jesús así. ¿Qué otras obras podemos hacer? Esta es la obra, darle la palabra de Dios y vida eterna a través de mí. Este es el pan espiritual de que debe alimentarse para tener vida. Fíjense que acá es como que es algo similar a lo que le dijo a la mujer samaritana, pero en vez de hablar con el agua, está hablando con la comida, ¿no? Eh, a la mujer samaritana dice que es como una fuente de agua que sale, fuente como es agua viva, ¿no? Agua viva, ¿no? Y ahí el diálogo, ¿no? ¿Y de dónde tenés vos agua? Y es Jesús, yo no te estoy hablando de esta agua, ¿no? Y como que acá también, ¿no? Hay ese diálogo como que la gente le cuesta entenderlo a Jesús porque está tan materializada en su forma, en su pensamiento, dentro de una caja, que cuando viene Jesús y lo quiere sacar de ese lugar que están encerrados, les cuesta un montón salirse, ¿no? Pero acá Jesús le habla de esto, ¿no? De que eh, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, ¿no? Que no es el maná, que no es una comida para comer, sino que es ese alimento espiritual, es esa palabra de Dios, es la verdad que llega a ellos, ¿no? Nuestro Señor no lo niega aquí, sino que afirma el carácter milagroso del maná.
Dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo. Y acá esto es interesante, mira. Jesús intentó elevar sus mentes sobre las cosas terrenales hacia las realidades celestiales, para que llegara a un entendimiento de que Él es necesario para una vida espiritual, así como el pan es necesario para que la sobrevivencia física, ¿no? Y, y es interesante como el pan, la palabra, está haciendo referencia a Jesús mismo, ¿no? El pan que desciende del cielo, el maná, pero en este caso, el pan que desciende del cielo, el que va a darle satisfacer esa necesidad espiritual que tiene, es Jesús mismo, ¿no? Es Jesús mismo, ¿no? Y acá Jesús está tratando de que ellos entiendan esto, ¿no? El pan de Dios fue él que vino del cielo y le dio al hombre no solo satisfacción de su hambre física, sino también vida. Jesús estaba afirmando que la única verdadera satisfacción estaba en él. No sé si quieren agregar algo a este pasaje. Es como bastante claro, ¿no? Sí, está claro, sí. Kevin, ¿quiere agregar algo? No, no estamos. ¿Dudas tampoco? Por ahora vamos bien. Y bueno, viene la cuarta pregunta ahora. Dice en el versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. De nuevo lo mismo, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es como un boom ahí, ¿no? Cuando le habla esto, es como algo muy fuerte lo que está diciendo acá, ¿no? Ahí vamos a empezar ahora con las frasecitas. Ahí llegamos a esa frase ahora. Danos siempre este pan. Esta es la actitud de ellos. Esto es tan como que, bueno, es como la mujer. Y si tienes agua, ¿por qué no me la das? ¿No? Cuando dice la mujer samaritana. Y acá también, danos siempre de este pan, entonces. Es como que esa lucha mental donde no logran entrar en ese nivel espiritual en el que Jesús les está hablando, ¿no? Jesús les está hablando acá y ellos están acá abajo en el entendimiento, ¿no? Están como cegados en su caja y Jesús está allá afuera de la caja diciendo, vos salgan de esa caja, de ese cuadrado religioso, vengan acá afuera que tengo mucho más para darles, ¿no? Nos, nos preguntamos si los que viajaron cruzando el mar de Galilea para encontrarse a Jesús ahí, se encontraban hambrientos cuando tuvieron esta conversación con Jesús. Ellos querían el pan material que Jesús proveyó milagrosamente y lo querían siempre. No querían trabajar. Danos pan, danos comida. Sí, sí, sí. Como el argentino aquel que decía, queremos flan, queremos flan, queremos flan. ¿No te acordás del casero que No, decía? no. Que estaba criticando a los que tenían planes del gobierno y decía como que ellos no querían trabajar y solo pedían, queremos flan, queremos flan. ¿Vos te acordás de eso, Kevin? No. No. Bueno, está, no vamos a meternos a esas cosas. Cuando tenemos hambre, sentimos como si la comida fuera a resolver todos nuestros problemas. Pasa lo mismo con todas las otras dificultades prácticas en las que nos encontramos. Así como Jesús intentó elevar su entendimiento de las necesidades materiales y físicas, así también nosotros necesitamos que se eleve nuestras mentes. Eleven nuestras mentes. Lo que ellos querían, Él no se los daría. Lo que Él ofrecía, ellos no recibirían, ¿no? Es como algo interesante, ¿no? Que
esta reflexión que hace acá en este lugar, ¿no? Porque nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una necesidad, una dificultad en este momento. Y este es el centro de nuestra vida, ¿no? Hay que pagar esto, o está enfermo el gurí, o se enfermó alguien, o hay algún problema momentáneo, y eso es el centro de nuestras vidas, ¿no? Y como que no nos importa más nada, necesitamos ordenar esto porque esto es el centro de nuestra vida. Y cuando nos encontramos con Jesús necesitamos solucionar esto. Pero cuando se nos solucione esto, va a aparecer otro problema, otra dificultad. Siempre van a haber problemas en esta vida. Pero acá Jesús está hablando de algo que va a solucionar el problema más grande de nuestras vidas, Es el ¿no? pecado. Que es el pecado, que es solucionar nuestra ruptura con Dios, la ruptura del hombre con Dios, ¿no? Es solucionar eso, ¿no? Y es esa hambre que tiene el ser humano que necesita a Dios. Y utiliza el hambre para que nosotros podamos entender la necesidad que hay, ¿no? Es mucho más grande que esa necesidad de comer cuando uno tiene hambre. Es mucho más grande, pero cuando uno tiene hambre, que pasa horas sin comer, es como que, necesitamos comer, y venimos hambrientos de la calle y nos comemos lo que hay ahí, ¿no? O cuando estamos con sed, tenemos mucha sed, que pasamos mucho tiempo sin tomar agua y de repente agarramos un vaso de agua y parece la mejor bebida del mundo y nos refresca, en verano cuando está calor, ¿no? Nos refresca y como que, es como, bueno, algo muchísimo superior es lo que nos pasa cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Jesús llega a nuestra vida. Y es la misión que tenía Jesús que vino a cumplir esa misión, ¿no? Dice, Señor, danos siempre este pan. Curie probablemente debería ser traducido como Señor, que no es Curie, es otra, porque pasa que la traducción acá no ayuda mucho, ¿no? Curio sería. Curio debería ser Señor en este versículo en vez de Señor, ya que es claro que por el versículo 36 que estos galileos no creían en Jesús. Claro, Solo Señor, querían la comida, comer. que ellos querían comer, sí. Señor con minúscula. Yo soy el pan de vida. En la respuesta de Jesús, Ya está. él deseaba levantarles la mirada al pan, del pan material de los reinos terrenales para dirigirle hacia la realidad espiritual. Necesitaba poner su confianza en Jesús en lugar de hacerlo en el pan material. Como lo hizo con el agua, con la samaritana, acá es el pan. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Este es el primero de los distintivos, yo soy, de este evangelio, donde se utiliza el ego eimi como un predicado. Ego es yo soy. Yo Ego soy. y mí es yo. Fíjense que a partir de ahora son como 8 yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida, ¿no? Esa está buena, ¿eh? Esa está buena para tarea, ¿eh? Los yo soy en el libro de Juan. ¿Les parece? Ujú. Los yo soy en el libro de Juan. Porque es lo que vamos a ver de aquí en adelante durante varias clases. Los yo soy en el Eso libro de... está bueno. ¿Eh? No, yo ¿Qué? estaba Que hablando con sí, Lynn. que esa está buena. Bueno, quedamos así. Y lo vamos, capaz que vamos a conseguir mucho material, capaz que lo vemos un poco el jueves que viene, ¿Por el después. significado o cuántos? No, ¿qué significa? No, ¿cuántos también van ¿Y a ser qué? 8? ¿Cuántos y qué? ¿Y de qué se trata cada uno? Porque Ahí no va. son como 8. Entonces cada uno, el pan de vida. Acá el pan de vida, algo ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero Yo me acuerdo de profundicen un poco más. yo soy la vid verdadera. Ah, Para los judíos el vino era muy yo importante. soy la vid, ustedes los pámpanos. Sí, sí, búsquenlo, búsquenlo. Vayan buscando y vamos a ir viéndolo y a medida que vamos viendo en las clases también vamos. Yo soy la sal, Ahí va. yo soy la luz. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesús explicó que el que va a Él, esto es, que lo recibe, cree en Él, encontrará su hambre espiritual satisfecha en Jesús, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Es creer, ¿no? Nosotros no vamos a buscar el pan, nosotros no vamos a hacer el pan, nosotros no vamos a obrar en nada, nosotros lo único que vamos a hacer es creer, ¿no? El que va a hacer todo es Jesús. Dios trae todo pronto para nosotros. Lo que nos pide es
creer, ¿no? Es como aquella gente que fue alimentada, los 5.000. Los 5.000 no hicieron milagro, no se movieron, no fueron a comprar el pan, no le hicieron nada. Simplemente recibieron el pan y los peces y comieron. Y es un poco lo que pasa con nosotros, ¿no? Lo que recibimos nosotros es la gracia de Dios, la salvación, y solamente la recibimos porque creemos. Creemos y la comemos y somos satisfechos, ¿no? La venida aquí es realizada por el deseo, oración, acuerdo, consentimiento, confianza, obediencia. Este verso no debería considerarse como una declaración abstracta, constituye una apelación. Como Jesús es el pan de vida, los hombres están invitados a venir a Él y creer en Él. La fe en Cristo es simple y verdaderamente descrita como venir a Él. No es una hazaña acrobática, es simplemente venir a Cristo. No es un ejercicio de profundas capacidades mentales, es venir a Cristo. Un niño viene a su madre, un hombre ciego viene a su casa, incluso un animal viene a su amo. Venir es ciertamente una acción muy sencilla, parece tener solo dos cosas al respecto, alejarse de algo y la otra es venir a algo, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos, cualquier ser humano se enfrenta a la cruz de Cristo, tiene dos decisiones, sí o no. ¿Le digo sí Ujú. o le digo no? Muchos que son más cuadrados dicen, ah, no, no, pero ya estamos predestinados. El que dice sí está predestinado. Yo qué sé, no sé. Eso no es muy claro. Lo que sí yo sé es que hay una decisión humana. Hay alguien que tiene que decidir. Bueno, acá en todo esto lo que estamos leyendo, este, como que se inclina más a la decisión humana. Claro. Igual hay un... Decía ahorita, creo que fue ayer o esta mañana que escuché como que Cristo murió por todos. Es como decir que Cristo murió por todos, pero no todos lo aceptarán. Claro, 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 ahí está la decisión humana. claro. Hay una rama calvinista Es que murió extrema, para todos, bueno, malo, pero ya es decisión de uno claro. si tú quieres creer en esa muerte. Los calvinistas más extremos piensan que Jesucristo no murió por todos, murió solo por los que se salvan. Pero Pero la ahí, Biblia, es ahí como sí, que alguien, como, o sea, algo bien, exacto, como que él murió, que él solo murió para los que ya, para los elegidos, como quien claro. dice. Pero no es, la Biblia no va por ese camino. La Biblia habla sobre que Dios murió por todos. Por Claro, eso tenemos libre albedrío de creer en claro, si creemos o no creemos. y hay gente que va a rechazar. Y bueno, y Dios respeta, es su decisión, ¿no? Es su decisión, ¿no? Un poco con lo que No, pero hablábamos. es que Dios no me eligió a mí, es que yo no estaba en los planes de Dios. Sí, sí, No, pues claro, sí, es libre albedrío, pues como que, por eso tenemos libre albedrío. Tú claro. decides en qué creer. No, yo creo, bueno, tú decides en qué creer, crees en lo bueno, crees en lo malo, que en el cielo, en el roco, por lo que tú quieras. Pues crees en algo, pues entonces sí estás creyendo. Porque aparte, si la Biblia dice que por el pecado de un hombre, ¿no? La nieva, ¿no? De la pareja, ¿no? Por el pecado de un hombre entró el Ay, pecado al mundo, la salvación va a ser por un hombre, para todos. Si el pecado es para todos, la salvación tiene que ser para todos también. Claro. Pero la aclaración es para todo aquel que cree. No, es Pero para todos, todos, pero sí, no todos van a creer. claro, claro. no, exacto, es que él murió por todos, pero no todos van a creer. Si Él todos murió por creyeran, todos, todos exacto, él creyeran, murió todos, por todos, o sea, pero para los que creen, es como que ahí está, pues, la muerte de Cristo es suficiente para toda la humanidad. Que no toda la humanidad sea salva no es una cuestión del sacrificio que de es cre- insuficiente. Es que le dijeron que no. Frente a esta circunstancia, le dijeron que no. Un poco lo de la marca de que hablé el domingo, ¿no? Tiene que ver con eso también, ¿no? El que va a ser sellado por el mundo es porque decidió no ser sellado por por Dios. creer. Claro. Y el que es sellado por Dios es porque le dijo sí, y bueno, y ya no va a pertenecer a este mundo, pertenece al reino de los cielos.
Es bastante claro, ¿no? Sí, a Sí, veces la complican mucho, pero es muy claro, es muy claro. Bueno, seguimos un poquito acá. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿No? Y acá usan, esos calvinistas usan este pasaje para decir que los que el Padre le da vienen a él, ¿no? Pero no va por ahí. Jesús dejó claro que venir a Jesús indica como la obra del Padre y él recibirá a todos los que vayan a él, ¿no? Todo lo que al Padre me da. Todo es neutral, lo que hace a todo muy general, aunque ciertamente se refiere a personas. Eso se entiende, ¿no? Cuando dice todo no es todas las cosas, sino que son las personas, ¿no? Da igual estaba claro. No le echo fuera. Nuestro Señor bendito alude al caso de una persona en una angustia y pobreza profunda que se acerca a la casa de un noble para obtener alivio. La persona aparece y el dueño, lejos de tratar al pobre hombre con aspereza, lo recibe con amabilidad y suple sus necesidades, así también Jesús. No le echo fuera, fuera. Un discurso poderoso y una consideración de lo más cómoda. ¿Quién no querría venir a Cristo bajo un estímulo tan dulce? Y bueno, pero hay gente que no viene, ¿no? Porque Jesús nos hace las cosas tan fácil, tan simple, que a veces es tan simple que uno dice, no puede ser tan simple. Lo que hablamos la clase pasada, ¿te acordás? Que hablamos, ¿no? Contigo, ¿no? Que a veces uno dice, pero algo tengo que hacer, no puede ser que no tenga que hacer nada. Algo tengo que hacer, Exacto. algo tengo que contribuir. Y no, nada. Vas a hacer después, pero después que yo te transforme. Antes me encargo yo, dice Dios. Me encargo yo. Es que ese hacer viene de la mano del querer. Si querés de corazón y querer, ya el hacer como que lo hace solo ya, ni cuenta te das cuando uno lo está haciendo. exacto. ¿Viste cómo estás entendiendo la gracia vos? Eh, Eh. yo no sé. Estoy tan orgullosa. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, mira, en el yo estaba escuchando una cosa en YouTube. No estoy aquí escuchándolo. Voy tratando de acordarme qué era. No le escribí porque no, ustedes no me van a decir nada, pero. Ah, es que tú eras así. Y era una tontería. Yo, Oh, pero lo después, vas pasando, vas estudiando la Biblia, ¿no? Y va pasando el tiempo y vas encontrándote con vos y decís, uy, y esto era así. Y te da como decir, ¡fa! Una satisfacción ahí, vamos a decir, ¡fa! Mirá, era. Y lo lees de nuevo y cuando lo lees de nuevo decís, vos, pero ahora lo entiendo, es simple. Pero antes lo veías una complejidad. Y eso es el Espíritu Santo enseñándote en tu corazón. y amén. Sí, claro, sí, claro. Bien, va a decir. No. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que envió. Y esto es importante, ¿no? Porque a veces, muchas veces eso, Jesús vivía así y a veces nosotros no queremos vivir, ¿no? Así, ¿no? Cuando Jesús los invitó a ir a Él, también les recordó que era seguro venir a Él. Él no estaba interesado en sus propios planes, sino en la voluntad del Padre, ¿no? Es una actitud de Jesús que en todo su ministerio recalca, ¿no? Que Él hace la voluntad del Padre, Él es uno con el Padre. Pero sin embargo, Él nos da un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir, ¿no? Nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad del Padre. Yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Yo soy un sellado de Dios. Si yo soy un sellado de Dios, yo le pertenezco a Dios. Y yo tengo que vivir de esa forma, ¿no? Yo vivo lo que soy dentro, ¿no? De mi comunión con Dios. Y Jesús, esa comunión con el Padre la tenían porque era uno con el Padre. Entonces como que obvio que iba a ser así, pero Él nos deja ejemplo como ese ser Igual, humano. igual siempre tuvo, a ver, él tenía una comunión con Dios que le permitía hacer la voluntad de Dios, pero también era como una decisión constante de él, Sí, claro. porque él en todo tiempo tenía que estar rindiéndose humanamente, porque él era un ser humano. Entonces todo el tiempo tenía que estar diciendo,
no quiero hacer mi voluntad, que sea la de Dios. Iba a orar solo. Sí, y estaba mucho tiempo orando y en comunión y buscando de Dios, ¿no? Entonces, como que tampoco es que él lo haga, hace la voluntad de Dios, así que le sale, como yo soy uno con Dios, me sale así la voluntad de Dios. No, no es tan así. Porque mismo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, la voluntad de Jesús no era morir. Ya. Y de hecho lo expresa, lo dice. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa que era la muerte física, el castigo, la traición, porque es un cúmulo de sufrimientos, ¿no? La traición de uno de sus discípulos, el arresto público, el escarnio público, la dispersión de todos sus discípulos cobardes y la negación de Pedro, los golpes, la humillación, todo, y después la separación espiritual que tiene con Dios, la separación que hay entre él, la desconexión que él tiene, que para mí fue lo peor que sufrió Cristo, fue el estar separado espiritualmente de Dios. Entonces, todo eso debe haber sido un cúmulo de cosas que, imagínate que para un humano pensarlo es horrible pasar por todo eso. Y él en su voluntad no quería pasar por eso, pero al final termina rindiéndose, porque él lo sabe bien que la voluntad de Dios es perfecta. Por eso dice más, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí él está venciendo. Cuando él dice, hágase tu voluntad y no la mía, ahí está venciendo al enemigo. Sí, y así es constantemente todo su... Porque cuando la tentación en el desierto, que es un ejemplo también, que el diablo se aparta por un tiempo cuando termina la tentación, dice, y el diablo se apartó por un tiempo, ¿no? Él tenía hambre después de todo ese tiempo que había estado en el desierto, ¿no? Pero sin embargo, él no usó de transformar porque no era la forma, ¿no? De transformar esas piedras en pan. Él si hubiera transformado, él tenía capacidad de transformar las piedras en pan. Pero si hubiera transformado la piedra en pan, no hubiera sido obediente. Habría sido lo mismo que Adán, que en vez de obedecer a Dios, obedecía a una artimaña satánica en la cual él se adaptaba para satisfacer su deseo de comer. Pero no, él se aguantó en el molde y dijo, mi hambre no es importante ahora, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que no era que él pasara hambre, era que él no le hiciera caso a una sugerencia satánica, ¿no? Resistir la prueba, claro. Claro. Y después en la Biblia nos enseña que funciona así, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La cuestión es... Y acá tenemos como un tremendo ejemplo, ¿no? Para nosotros, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es como renunciar a nuestro yo y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es como así lo hizo Jesús y así es como nosotros podemos ir venciendo batallas espirituales, ¿no? Claro. Tanto que se habla, ¿no? Las batallas espirituales y esto, y las batallas espirituales se vencen de esa manera, resistiendo al diablo, como dijo Decio ahí, ¿no? Resistir al diablo, decir que no, mantenerse en la voluntad de Dios, mantenerse en lo que Dios quiere, en lo que sabemos que a Dios le agrada, y decirle que no al enemigo. Pero necesitamos renovar la mente, como hablamos el domingo también, ¿no? Necesitamos todo ese alimento espiritual. Sí, Así, necesitamos hacer esto que estamos haciendo ahora también. así como Jesús lo precisaba, que en todo tiempo él se apartaba para orar, buscaba, se apartaba. Bueno, mismo en el huerto de Getsemaní, él ¿a qué había ido a hacer ahí? Él había ido a orar. Ahora, Y le dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar, necesito como sentirse apoyado en oración también, ¿no? Sentir que sus discípulos lo estaban también apoyándolo espiritualmente, porque él necesitaba de Dios, ¿no? Como eso también es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Porque si a Jesús le pasó como hombre, Jesús hombre le pasó eso, imagínense nosotros, ¿no? bien. Y acá la otra frase es que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada.
esto era otra razón de peso para venir al Hijo. Todo lo que le son dados del Padre y vienen a Él los mantiene a salvo, ¿no? También eso, ¿no? El que nos va a mantener seguros es Dios, ¿no? Por eso necesitamos, no es que, a veces nosotros confundimos, ¿no? No es que si nosotros pagamos el precio de estudiar y de orar, Dios va a mirar con agrado eso y entonces nos va a premiar con que nos va a mantener en comunión. Mucha gente piensa eso, pero no funciona así. Lo que funciona acá es la relación con una persona, pensando en una relación con una persona. Cuando dos personas se ponen de novio, ellas empiezan a conversar. Una habla y la otra escucha. La otra habla y el otro escucha. Uno habla y el otro escucha. Entonces ahí empieza una comunión. Entonces empiezan a conocer. O con un hijo. También la forma de criar bien un hijo es charlando con él, hablando y escuchando. El hijo escucha, el hijo habla. El padre escucha y el hijo habla. Y entonces hay una comunión, una interrelación donde se van conociendo y esa relación va creciendo y va creciendo y va creciendo. Por eso no es un premio que Dios da por leer la Biblia y por orar. No, se trata de esto más práctico, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la Biblia estamos escuchando a Dios, estamos sabiendo lo que Él quiere. El Espíritu Santo va usando la palabra de la revelación para hacernos entender y comprender por dónde tenemos que ir, qué decisiones tomar, cómo hacerlo, cómo vivir la vida. Y cuando oramos, le estamos hablando a Dios y estamos expresando todo lo que pensamos, lo que sentimos, estamos desahogándonos con Dios y esa relación nos hace crecer y nos hace madurar y mantenernos seguros, ¿no? Renovamos el entendimiento, como nos enseña Pablo ahí en Romanos 12, y nos mantenemos seguros en Él, ¿no? En esa comunión con Él. Y al mantener esa comunión con Él, el fruto del Espíritu va creciendo dentro de nosotros y todas esas cosas lindas del fruto del Espíritu van saliendo a luz en nuestra vida. Y se trata por ahí, ¿no? No es un premio, por ejemplo, una fruta, una vid, ¿no? Una uva. Ella no crece como premio porque las ramitas de la uva estuvieron prendidas ahí. Entonces dice Dios, como premio que estuvieron prendidas les voy a dar. No, hay una función natural ahí, donde la salvia cruza por ese ramita y llega ahí, la empieza a nutrir, empieza a crecer, le empieza a dar el sol y el fruto sale porque las cosas están donde tienen que estar, porque hay una relación de toda la planta para que fluya esa salvia. Lo mismo pasa con Dios. Los resultados en nuestra vida van a estar porque yo tengo comunión con Dios. No es un premio, es el resultado de una comunión, ¿no? Siempre y cuando sea que uno se, ¿cómo es? A lo que dice el anterior, que se haga la voluntad de él, pues, como lo que estamos hablando Claro, ahorita. claro, claro, claro. Pero si tenemos comunión con Él, la voluntad de Dios va a salir naturalmente, ¿no? Va a obrar naturalmente. Sí. En todo esto Jesús tenía en mente tanto la comunión, la comunidad de creyentes, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y lo resucitaré, como creyentes individuales, al que a mí viene le resucitaré. Todo aquel que ve al Hijo en esta mirada sobre el Hijo, ciertamente hay una referencia a la serpiente de bronce que fue levantada por Moisés en el desierto sobre un poste en forma de cruz, según dice la tradición rabínica, que cualquiera que mirara era sanado. No solo la tradición rabínica, la Biblia dice esto, ¿no? Eh, Dice, todo aquel que ve al Hijo. Eh, no vamos a ir al pasaje ese, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuál? Aparecen serpientes en el desierto y empiezan a morder al pueblo de Israel, que venía Porque se peligrando. quejaban. Entonces llegaron esas serpientes, empezaron a morderlos y se empezó a morir la gente. Fue como una plaga que apareció ahí por todos lados y empezó a morir la gente. Y Dios le dijo a Moisés que fundiera bronce, hiciera una serpiente en un palo, que quedó como, dicen algunos que tenía forma de cruz, pero es un palo ahí. eh, ¿Vieron el símbolo que hay en la parte médica? Que hay una serpiente enrollada en un... Ah, Génesis la tiene que conocer. El árbol Bueno, de la vida.
Se trata de eso, porque cada uno que era mordido por la serpiente miraba esa serpiente de bronce y era sanado. Uno puede decir, bueno, pero fue algo raro que pasó en el desierto, si uno ve solo el Antiguo Testamento, fue algo raro que pasó ahí, pero sin embargo fue una simbología de lo que iba a ser Jesucristo después. Y tiene que ver acá, esta frase que dice Jesús acá, tiene que ver con eso. Todo aquel que ve al Hijo, o sea, el Hijo sería ese símbolo, esa serpiente enroscada en el palo ahí, será salvo, será sano, ¿no? Y tendrá esa sanidad, ¿no? Tiene que ver eso, tiene el sentido de sanar, ¿no? Tiene el sentido de sanar. Bueno, esto vamos a Creo que dejar. lo vimos la otra vez, Yo me ¿En qué acuerdo, fue en algún que lado el lo vi. Hijo del Hombre tiene que ser levantado, así como fue levantada, ¿te acuerdas? Nosotros lo vi. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vos te acordás del pasaje de la serpiente ahora que la conté? ¿Qué ven? Sí, que yo solo pregunté que si, creo que lo Creo hablamos una oportunidad, de eso de que había levantado Moisés, que que lo él, vimos acá en Juan, me que él parece. levantaba la serpiente y eso, como que, Es necesario, cuando dice es necesario que el Hijo del Hombre, ay, usa, digo, sea levantado, Mm, así como en eso. Eso lo vimos, creo que es en Juan acá, pero ¿en qué capítulo? Empezandito creo que fue. Cuando bueno, empezamos, cuando yo le pregunté que, viste que, bueno, que las leyes fueron dadas por Moisés, pero el que, que Moisés dice que las leyes fueron dadas por mí, pero si no es por Cristo no será salvo. claro, claro. Empezandito por ahí. Igual ahora entre semana peguemos una mirada en ese pasaje. Si queréis. No, no, eso, que sí lo vimos y fue eso, fue en una oportunidad buscando conexión con el Antiguo Testamento, de frases que vimos en Juan. Claro. Igual vamos a leer esta semana, siempre refrescamos también ese pasaje. Después yo lo busco y lo tiro en el grupo. ¿Qué le iba a decir? Y bueno, ¿qué queda de hoy? ¿Qué ven? Ya metieron dos preguntas más ahí. Gente terca esta, igual que. Pero está. Son bravos, ¿eh? Son bravos. ¿Qué les queda de hoy? Mm. Tenemos que seguir leyendo, ¿Viste que el común denominador profundizando, siempre ¿no? creer, 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 creer? Que aunque él le seguía insistiendo, pues que él era, pero no querían creer. Y con todo eso que, bueno, le cita los pasajes donde hablan de él, que por lo menos este creo que es el primer pasaje, ¿no? Donde él, que yo siempre le preguntaba que si en el Antiguo Testamento se hacía referencia a Jesús ya como que vendría, todo eso. Y por lo menos aquí viste que hoy leímos que cuando lo del Hijo del Hombre, él hacía referencia, pues que Daniel lo cita, en los Salmos también lo citan, y no le quieren creer pues todavía, no, teniendo la oportunidad, no, y con todo lo que han visto, pues, porque vieron los milagros y todo, no fue que, no, mira, de hecho, ¿sabes que hay un hombre por allá que está haciendo esto? Es que yo te lo conté, es que tú lo mismo lo estás mirando, pues, y con todo eso no quieren creer. Ujú. Yo Y siempre digo, remate para no, que queda ¿saben para qué uno. me hizo acordar lo de la serpiente, lo de la serpiente de bronce levantada en el desierto, que tenían que mirar, y era la fe, ¿no? Es lo mismo. Esa gente se sanaba por fe, no por mirar, no porque la serpiente Por tuviera mirar, por especial. obediencia, por creer. Claro, por obediencia y por fe de que si vos mirabas a la serpiente de bronce, te ibas a curar. Y me hizo acordar a lo que el pastor predicó hace algún domingo atrás, de la imagen de lo que había de venir, Mm, de no hablando de eso, ¿no? De cómo en el Antiguo Testamento siempre está la imagen de lo que habría de venir. Y esa cruz esa cruz en el desierto que se elevaba con la serpiente, ¿no? Era también una imagen de lo que habría que venir, de lo que habría que venir, que era Cristo en la cruz, ¿verdad? Y Cristo mismo utiliza esa misma imagen de lo que habría que venir, de lo que habría que venir, ¿no? Que el mismo Cristo hace referencia a esa imagen del claro, pasado, haciendo referencia a sí mismo. claro. No, te digo que me acordé de eso,
de cuando el pastor habló de ese tema, ¿se acuerdan? Cuando habló de la copa, empezó hablando de que justo habían ganado los españoles la copa y que era una Eso. copa y yo no sabía. Yo digo, ay, qué chanta, no, porque yo dije, ay, qué desilusión, pensé que era una copa de oro de verdad. Y yo dije, pensé, ah, ahí sí que es un simple título nomás, porque si todavía te llevaras un poco de oro para tu país, pero ni eso, te llevas un espumaplá pintado, Claro. Le echamos un tico de oro ahí para que quede. un bañito de oro ahí. Me hizo acordar a los que corrían como dice Pablo, los que corrían en los Juegos Olímpicos, ¿no? En la antigüedad, los griegos, que corrían por un laurel. Pero era la simple coronita de laurel nomás, que era como el símbolo del campeón, ¿no? Y como Pablo habla, ¿no? Que lo pone como ejemplo, dice, así como los atletas corren por un laurel, más tenemos que correr nosotros para alcanzar una corona que es para la vida eterna. Porque si los atletas le ponen tanto entusiasmo o se esmeran tanto por un simple coronita ahí de no sé qué, de una planta, por eso, por un titulito, más nosotros debemos correr, ¿no? Porque él compara la carrera nuestra como la carrera de la vida, ¿no? Como correr en la competencia. Puestos los ojos en Jesús, dice Pablo, ¿no? Corramos puestos los ojos en Jesús. ¿Querés venir a Yo hacer? Ahí va, ahí va. hoy pensaba, hoy no, en realidad ahora, escuchando todo, ¿no? Pensaba que a veces le tiramos duro como para los del Antiguo Testamento con el tema de que lo tenían ahí, tenían las lecturas, eran estudiosos de la palabra y aún así no lo reconocieron y no creyeron. Pero no sé, en un momento me puse a pensar que, viste que a veces en medicina usamos una frase que decimos que el que solo de medicina sabe ni de medicina sabe. Entonces me pongo a pensar, claro, ellos reestudiaban, tenían mucho conocimiento, pero la verdad que su estudio también era muy adoctrinado, ¿no? O sea, se les enseñaba como siguiendo una pauta de cómo debía ser el que había de venir, aun cuando la escritura te decía cómo iba a ser el que iba a venir. Pero ellos como que le creaban una visión distinta, ¿no? Esperaban un guerrero, esperaban otra cosa. Entonces tú dices, sí, tenían mucho conocimiento, pero la realidad es que ellos no estaban esperando a Jesús como vino. Claro. Entonces decimos, a nosotros nos pasa. O sea, ahora es muy fácil para nosotros, ¿no? Entre las herramientas, la Me desconecto lectura por aquí. y que ya lo vivieron ellos, es muy fácil desde nuestra posición decir como que, ¿cómo no los vieron? Claro. ¿Cómo no creyeron? Pero no, no es tan, ¿no? O sea, ahora reflexionaba en la lectura y decía, no, la verdad es que no era tan fácil. Si No, bien estuvo el Señor, les di, es como que sí, en realidad sí, tú me citas a Daniel y efectivamente Daniel me dijo que había de venir, pero tampoco te vimos bajando en las nubes. Capaz Claro. ellos estaban esperando literal el descenso en las nubes. Y sí. cosas así que uno dice, claro, era como tan estudioso de la palabra que capaz su conocimiento era literal. Cuando dijeron vendría con bolas de fuego, ellos esperaban a mínimo que vinieras montado en el dragón para incendiar a los romanos. Pero estás viendo los milagros que está haciendo. Obvio, pero es eso, o sea, a veces uno está como sujeto en que te dijeron que era negro y no, o sea, no me vas a mostrar ni un blanco ni un gris, yo quiero el negro. Claro. 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 Pero y es un poco lo que le pasa a las personas que no son creyentes. Tienen como vendados los ojos, porque
hay una venda espiritual que la tenían las personas de la época de Jesús, ¿no? Y otros que sí creían, y pasa un poco lo mismo como que lo que pasa ahora. Estamos los que creemos Bueno, y el... de ahí vino la reflexión, de toda la lectura, pero hablando ahora del tema de que el Señor, ¿sabe? Murió por todos y después estamos los que decidimos creer y los que no. Y de ahí venía mi pensamiento de que somos porfiados, porque hizo todo, está ahí, nos deja la libertad. Y es como tan fácil decidir creer lo que siempre dice Kevin. Si no era verdad, no perdimos nada, pero si era verdad, lo perdimos todo. Claro, claro. Claro, Sí, es verdad eso. No me acuerdo cómo era tu hijo. sí, ¿Se va? sí, era así. Por aquí tiene un poco de frío, miren. Yo tengo raíces. Ah, ¿tenés turno? Mirá, Sí. A la una. Génesis te puso a trabajar un juego. ¿Qué te vas a quedar hoy? Si no, te vas a quedar, yo me quedo, no importa de falta.